La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero pedirles que abramos las Escrituras para leer la palabra de Dios este día y considerar lo que el Señor tiene para nosotros en esta oportunidad. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9 y versículo 9. Vamos a leer aquí esta porción de las Escrituras. San Mateo, capítulo 9 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amado Padre, es una bendición, Señor, el poder leer tu palabra este día y pedir, oh Dios amado, de lo alto la bendición a través de ella para cada uno de los que estamos aquí y para cada persona, Señor, que allá en la distancia, Padre, en los lugares donde sintonizan esta predicación, este mensaje, Señor, que les bendigas a todos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica y nos acerca a ti. Señor, consagramos este tiempo para honra de tu nombre. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Queremos, hermanos, compartir el tema de este mensaje, la palabra que aparece ahí en el versículo 9. Sígueme. Este es un llamado que el Señor Jesús le hizo a Mateo en aquel momento. Pero esa misma invitación que el Señor le hizo a Mateo, la ha estado haciendo el Señor a través de los siglos, a través de los tiempos, en todo el mundo, en todo lugar donde hay una oportunidad, una apertura a la predicación del Evangelio. El Señor Jesús continúa, hermanos, haciendo este llamado a la humanidad, este llamado a todo hombre, toda mujer, toda persona que quiera venir a los pies de Cristo, que quiera venir a recibir los beneficios del amor de Dios, del reino de Dios. El llamado está vigente. El llamado no ha perdido su fuego, no ha perdido su pasión, no ha perdido su oportunidad para llegar a los corazones de cada uno de los hombres sobre la faz de la tierra. Por tanto, para nosotros también en esta tarde, esta palabra, este llamado, sígueme, hermanos, tiene que encontrar un lugar, un espacio en nuestros corazones y también en toda persona que realmente tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor. Sobre este tema, este llamado que Jesús hace a Mateo, sígueme, quiero, hermanos, que veamos por lo menos unas 3 ideas sobre esta declaración de Jesús. En primer lugar, hay un tiempo en que Jesús nos visita. Una de las cosas que nos enseña esta porción de la palabra de Dios, esta experiencia de Mateo, es que Dios tiene
hermanos, un momento oportuno para visitar nuestra vida, para llamarnos la atención, para hacernos también a nosotros este llamado de seguirle. Creo que es necesario que cada persona en el mundo, hermanos, pueda tener un corazón sensible, un oído dispuesto, un oído sensible para escuchar la voz de Dios. Porque puede ser que no haya otra oportunidad en otro momento de responder al llamado o oír el llamado de Cristo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor trata de esa manera, ¿verdad? Dios tiene un tiempo, Dios tiene un momento, hermanos, para tocar la vida de cada persona, y es necesario que cada uno de nosotros podamos responder. Dios obra de esa manera. Fíjese lo que nos enseña la Biblia. Quiero ya llevarles aquí un par de ejemplos de lo que nos enseña la Biblia, de cómo Dios trabaja, hermanos, en temporada. Dios llega a la vida en cierto momento importante. Primero quiero que vayamos allá al libro de Joel, en el capítulo 2 y versículo 23. Dice la Escritura: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. En esta porción de la Escritura se nos señala que hay un tiempo que la Biblia le llama la lluvia temprana, y hay otro tiempo que la Biblia le llama la lluvia tardía. Esto obviamente es tomado de la naturaleza misma, ¿verdad? Los labradores de la tierra, los agricultores, hermanos, sabían allá en la tierra bíblica que había una lluvia que llegaba en cierto momento del año que hacía que se produjera el fruto de la tierra. La lluvia temprana, precisamente ese era el objetivo: hacer que el árbol pudiera producir el fruto. Y la lluvia tardía era el agua que hacía que el fruto madurara. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios, hermanos, espiritualmente trabaja en ciertos momentos de la vida de una persona. Así como en la naturaleza entendemos, aprendemos que Dios trabaja por temporadas para producir fruto en la tierra, así también Dios, hermanos, espiritualmente, Él tiene un momento para actuar, un momento para sembrar su semilla de vida eterna en el corazón de aquella persona que sensiblemente entiende el momento, el día, la hora, el momento de Dios para su vida. Porque aquí el profeta está aplicándolo precisamente al ámbito espiritual. Él está hablando de un momento en el calendario divino cuando Dios va a visitar la tierra con el poder de su Espíritu Santo. Y esta visitación de la cual Joel hace aplicación se estaba refiriendo al tiempo de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne, sobre todo siervo, sobre toda sierva, sobre toda persona que le dé un espacio a Dios en su propia vida. Hermanos, hay momentos en que Dios toca la vida de las personas y a veces las personas no se dan cuenta que era su momento, porque Dios tiene un calendario. En el Nuevo Testamento encontramos otra declaración bien importante para entender la manera como Dios opera. En la carta a los Gálatas, en el capítulo número 4 de Gálatas. Aquí Pablo está hablando precisamente acerca del tiempo cuando el Señor Jesús traería, hermanos, la salvación para todos los seres humanos aquí en la tierra. Pero lo importante aquí es que Pablo señala un día, un momento que Dios había establecido dentro de su calendario divino para traer su bendición a la tierra.
Y dice en el capítulo 4 y versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios tenía su momento para que su Hijo amado viniera a este mundo. Pues cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí está el propósito, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. O sea, el propósito por el cual Cristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario, el propósito por qué Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, fue precisamente, dice la palabra, para adoptarnos como hijos. O sea que el precio que se pagó para que usted y yo ahora podamos ser hijos de Dios, adoptados por el amor y la gracia divina, fue la vida de su amado Hijo Jesús. Esa es la razón, si usted se ha preguntado en alguna oportunidad, ¿por qué Jesucristo, siendo Dios, tuvo que venir a morir en una cruz de manera tan cruel a esta tierra? Pues aquí está la respuesta, hermano. Porque a través de su vida, fíjense lo que son los contrastes de la vida, a través de la vida de Cristo derramada en la cruz, a través de la muerte de Cristo, usted y yo ahora recibimos vida eterna, recibimos el favor de Dios, recibimos el perdón, recibimos la misericordia, recibimos la gracia divina que nos hace ahora, hermanos, vivir para la gloria de Dios. Pero se tuvo que pagar un precio, y el precio fue la vida de su Hijo. Pero Pablo, lo que quiero resaltar acá, es que Pablo dice, vino el cumplimiento del tiempo. O sea, todos tenemos que entender, hermanos, que Dios nos visita en un momento determinado a nuestra vida. Y que es necesario que cuando Dios nos visita, así como Dios visitó a Mateo en aquella oportunidad, y frente a él le dice, sígueme. Era el momento para Mateo. Era el momento de la salvación para este hombre que estaba perdido. Y así Dios hace con cada uno de nosotros. Cristo, hermanos, llega en un momento determinado en nuestra vida. Cristo muchas veces interrumpe nuestro recorrido, nuestro proyecto personal, nuestro plan de vida, lo interrumpe con el propósito, hermanos, de que usted y yo podamos conocerlo, podamos recibir el beneficio de la salvación. Y es probable que cuando no respondemos en el momento que Dios nos visita, es probable que no tengamos ya otra oportunidad. Dice la Escritura aquí, hablando vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, tenemos aquí otro ejemplo en la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice la Escritura, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Vea qué interesante. El Señor sale de Galilea, va a Judea, pero ahora decide regresar, dice, otra vez a Galilea. Y en el paso, en el camino, el Señor tenía que pasar, hermanos, por una ciudad de Samaria. Y usted se preguntará, ¿por qué el Señor decidió regresar a Galilea? ¿Por qué el Señor decidió pasar una vez más por ese camino, hermanos, que lo condujo o lo atravesó a través de Samaria, la ciudad de Sicar? Precisamente porque ahí, hermanos, Dios sabía que se iba a encontrar con una mujer que necesitaba la salvación de Dios para su vida. Era el día de la samaritana.
Era el día, la oportunidad que ella iba a tener, hermanos, de estar delante de Cristo y de recibir de parte de Cristo el agua de vida, el agua de salvación, el agua de perdón que ella había buscado por tanto tiempo en los placeres de este mundo de una manera equivocada. Porque era una mujer que se había envuelto, hermanos, en la inmoralidad sexual, pensando que el deleite sexual le iba a llenar el vacío de su corazón. Pero obviamente después de un tiempo se dio cuenta que a pesar del placer sexual, ella no podía llenar el vacío de su corazón, porque ese vacío solo Dios lo puede llenar, hermano. Pero vea qué lindo, el Señor en su momento, en su tiempo, pasó por ahí, hermano. Llegó ahí en el momento justo, cuando esta mujer necesitaba un mensaje de Dios. Lo lindo de esto es que la mujer samaritana entendió su momento, entendió que ese era el día de la visitación de Dios para su vida. Entendió que ese día era el momento cuando su vida iba a ser transformada por la gloria de Dios, por el poder de Dios, por la gracia de Jesucristo. Y así, hermanos, para cada uno de nosotros Dios tiene su tiempo. Hay que aprovechar el tiempo de Dios. Amén. Porque no es cuando usted y yo querramos, hermano. Es cuando Dios nos visita. No es cuando usted y yo, porque hay personas, especialmente los jóvenes, dicen: mire, yo estoy muy jovencito, apenas que estoy comenzando la vida, y la verdad es que esto de la religión, esto de Dios, lo voy a dejar más adelante, cuando ya sea viejito, ¿verdad? Entonces voy a buscar de Dios. Mientras tanto voy a disfrutar de mi juventud. Como unos jóvenes que platicaba con ellos acerca de la necesidad de prepararse para ser un buen esposo, una buena esposa, buenos padres. Y ellos me dicen, la verdad es que la manera de pensar de los jóvenes, me decían ellos, es que como no es algo que lo necesitamos ya, sino que algo que lo vemos distante, no nos interesa esa temática de esposo, de papá, no nos interesa porque no está dentro de nuestro proyecto a corto plazo llegar a esos niveles, llegar a esas responsabilidades. Llegará el momento, pero quizás ese momento nunca llegue, hermano. Es necesario hacerlo hoy, es necesario prepararnos hoy, es necesario aprovechar los recursos que Dios nos da hoy. Es necesario que hoy que Dios nos llama, hoy que Dios nos da las oportunidades, es necesario que usted y yo podamos disfrutar de esas bendiciones. Pero así piensa el mundo, así piensan los hombres también. Algunos dicen: mire, esto del evangelio, la verdad es que no es para mí en este momento, tal vez vendrá otro momento de hacerlo, pero ese momento quizás nunca pueda llegar. Hoy por la mañana que yo tengo que atravesarme por la avenida Jerusalén para llegar a la iglesia. Y hermanos, temprano en la mañana vi, yo creo que eran por lo menos dos, no sé si eran más, pero por lo menos dos vehículos completamente deshechos, ¿no? Hechos pedazos. ¿Ves? No he escuchado noticias este día, no sé si alguna persona habrá fallecido en ese accidente, un accidente, hermanos, fatal. Los vehículos completamente destrozados. Y cuando yo pasaba, yo me pregunté: ¿qué personas habrán tenido este accidente? Y si alguno o más murieron, ¿habrán tenido oportunidad de haber muerto con su corazón ya preparado para entrar a la presencia de Dios o no? Y la otra pregunta: si estas personas habrán tenido su día, habrán tenido su momento, cuando Dios visitó sus vidas, cuando Dios les habló, al igual que Mateo: sígueme. Seguir a Cristo, hermanos, es recibir el beneficio de la salvación, es recibir la bendición de Dios para la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas personas no entienden el día de la visitación de Dios. Esto le pasó también a la nación de Israel, porque Israel, el Mesías vino, ¿qué dice Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no le recibieron? No le recibieron porque no entendieron el tiempo de la visitación de Dios
a través de Cristo, hermanos, en su momento. De tal manera que luego el Señor se lamenta sobre Jerusalén, precisamente porque ellos no habían entendido el día de la visitación de Dios para sus vidas. Amados hermanos y amigos, hoy es el tiempo agradable, hoy es el tiempo de la visitación de Dios para la vida, hoy es el tiempo cuando Dios le dice, sígueme, hoy es el tiempo cuando Dios le ofrece su gracia salvadora, su perdón, su misericordia, y es el tiempo que nosotros debemos de aprovechar. Volviendo aquí a la historia de Mateo que nos ocupa, así como hay un tiempo, hermanos, que Dios nos visita, así también hay una acción que Dios espera que cada uno de nosotros tomemos. Así como hay un tiempo de visitación divina, así hay un tiempo de acción, un tiempo de respuesta. Vea qué interesante lo que dice la palabra, leyendo de nuevo el versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Y cómo termina el versículo? Y se levantó y le siguió. O sea, así como hay un tiempo de visitación divina, también hay un tiempo, hermanos, de responder, un tiempo de accionar. Fíjese qué interesante lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, dice de la manera como el hombre debe reaccionar al mensaje, a la invitación de Cristo para su vida. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 8, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, el llamado de Dios cuando llega a la vida, el llamado de Dios cuando Dios acerca, hermanos, su palabra, su mensaje a nosotros. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Y cuál es la palabra? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la palabra que Dios ha acercado en Cristo. Cuando visita el Señor a través de su mensaje la vida de cada persona, ese es el mensaje que Dios quiere que usted y yo recibamos. Pero la acción, ¿dónde vemos la acción ahí? Dice, si confesamos. Para confesar a Cristo hay que accionar. De la misma manera como Mateo se levantó y le siguió, así también cuando usted y yo recibimos el mensaje de Dios, la invitación de Dios para la salvación, usted y yo tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, porque la fe, el Espíritu de Dios la produce en nuestro corazón, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Es decir, cuando confesamos, estamos accionando, estamos respondiendo al llamado de Cristo, hermanos, para cada uno de nosotros, y es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Fíjese qué interesante lo que también nos dice el último libro de la Biblia. Vamos a leer ahí un versículo, el libro de Apocalipsis. Dios, a través de Jesús acá, está hablando a la iglesia de todos los tiempos y nos está hablando a nosotros también este día. En el capítulo 3, versículo 20, ve lo que dice acá: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es decir, si alguno entiende que es el día de la visitación de Dios para su vida, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ve qué interesante, la Biblia dice que el Señor, ¿hasta dónde llega el Señor? Dice que el Señor llega a la puerta de nuestro corazón y fíjese, está afuera, no está dentro.
sino que Él llega hasta donde está la puerta de su corazón y de mi corazón. Otra cosa que puede hacer Dios es tocar. Es como que usted esté tocando la puerta para querer entrar en algún lugar, a su casa o algún otro lugar. Él llega a la puerta y Él toca, pero Él no puede abrir la puerta, ni tampoco puede, hermanos, llevarse de encuentro la puerta, sino que el Señor llega a su vida y el Señor comienza a hacerle el llamado, a tocar la puerta de su corazón, pero hasta ahí no hemos recibido el beneficio de la salvación. Se necesita la acción del hombre. Fíjese qué interesante, Dios es tan humilde, Dios es tan caballeroso, Dios es tan respetuoso que no violenta la voluntad de ninguna persona. Dios podría hacerlo, pero no lo hace, precisamente porque, hermanos, Él espera que cada una de las personas que entendemos el día de la visitación de Dios para nuestra vida podamos responder. Usted nota ahí en la historia que hemos leído que el Señor no le torció la mano a Mateo para que Mateo lo siguiera, no lo amarró ahí con una cadena para que lo siguiera, no, sino que solamente le dijo: sígueme. Y fue Mateo el que respondió, el que accionó, hermanos, para recibir la bendición de Dios. Y es lo mismo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dios llega al corazón, Dios puede tocar, hermanos, la puerta de nuestro corazón, pero dice la Escritura que usted y yo somos los que debemos de abrir la puerta, dice, de nuestro corazón. Solo usted y yo podemos abrir, hermano. ¿Y qué es abrir? Abrir es creer. Abrir es decirle al Señor, como le dijo la mujer samaritana: Señor, dame de esa agua. Tengo sed en mi alma. Tengo sed no de agua físicamente hablando, sino tengo sed del agua de vida, del agua de la salvación, del agua de la gloria de Dios, del agua de la bendición de Dios sobre mi vida. Dame agua, Padre. Necesito que mi sed sea saciada. Es cuando usted y yo creemos en la obra de Cristo, hermanos, entonces estamos levantándonos para tomar la acción correcta de recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Así que, número uno, así como hay un tiempo que Jesús visita nuestra vida. Segundo, hay una acción que usted y yo debemos de tomar para poder recibir el beneficio de Dios. Y en tercer lugar, también hay una bendición que usted y yo vamos a recibir cuando estamos dispuestos, hermanos, a accionar en fe para recibir la bendición de Dios sobre nuestra vida. Fíjese qué interesante. Vamos a ver la lectura de nuevo aquí en Mateo 9. Versículo 10 dice: aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían recibido, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. En este versículo 10 vemos varias bendiciones que recibimos de parte de Dios cuando accionamos a seguirle. Primero, lo que está implícito, y es que Mateo había recibido el beneficio de la salvación, porque dice la palabra que estaba sentado ahí con muchos invitados y también con Jesús y con sus discípulos. Entendemos entonces que en ese llamado que Cristo le hace y en la decisión de Mateo de seguirlo, hermanos, ahí está implícita la salvación, el perdón, la vida nueva que este hombre recibió de parte de Cristo. Pero hay una segunda bendición, y es la bendición de tener a Cristo en la casa, hermano. Porque Él abrió su casa e invitó a Jesús. Mire qué interesante, qué importante que cuando usted y yo, hermanos, aceptamos la gracia de Dios en nuestra vida, estamos diciéndole a Jesús: Señor, ven a morar en mi vida, a morar en mi familia, a morar en mi casa.
Y si algo nos conviene a cada uno de nosotros es que Jesucristo more en nuestra vida. Es que Jesucristo, hermanos, sea el Señor, el Rey soberano de nuestra vida y de nuestra familia. La bendición que vino a Mateo, que Cristo visitara a su familia, visitara su hogar, visitara su casa, visitara su vida. Amados hermanos, si este país, cada persona que habitamos en este país, anheláramos la bendición de Dios, anheláramos que Jesucristo viniera a morar a nuestro corazón y a morar a nuestra familia. Si Cristo se convierte en el huésped invisible, hermanos, de cada una de nuestras vidas y de nuestra familia, este país cambiaría completamente, hermano. Realmente esta nación sufriría un cambio radical, un cambio en la conducta, un cambio en la prosperidad, un cambio, amados hermanos, en el quehacer de la vida, un cambio, hermanos, en la parte moral de este país. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo viene, hermanos, a nuestra vida, a nuestro corazón, las cosas cambian. Entonces, en primer lugar, Mateo recibió el beneficio de la salvación, pero también recibió el beneficio de la presencia de Cristo en su vida y en su familia. Ahora, hay otra bendición. Aquí en el versículo 10, dice que muchos publicanos y pecadores vinieron. O sea que Mateo se convirtió, hermanos, en un instrumento de Dios para llevar la misma bendición que él había recibido, llevarla a otros que lo necesitaban. Bienaventurados son aquellos que cuando el Señor toca sus corazones y responden favorablemente a ese llamado, hermanos, se convierten en un canal de bendición. ¿Sabe? Cada cristiano, cada uno de nosotros, si hemos conocido ya a Cristo, hermanos, debemos de ser un canal a través del cual Dios pueda bendecir la vida de otras personas. Estamos hablando aquí, hermanos, de publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, todos a lo mejor sabemos que los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Yo creo que en la época de Cristo y en nuestra época, los que cobran impuestos no nos agradan, ¿verdad, hermano? Dicen, no, es que mire, cobran muchos impuestos y no nos dan beneficios. Así que los cobradores de impuestos, hermano, no fueron queridos en la época de Cristo y tampoco en este tiempo, ¿no? Aunque ahora a través de los recibos le llegan los impuestos, así que ya no es necesario enviar un emisario para que cobre los impuestos como en aquel tiempo, sino que ahora ahí ya le va en la cuenta, ¿no? Pero mire, los publicanos, el problema era que la mayoría de publicanos eran judíos que estaban al servicio del imperio de Roma. Entonces, claro, los ciudadanos judíos entendían esto y decían, ¿cómo es posible que estos que son de nuestra propia sangre estén sirviendo como cobradores de impuestos, sangrando a nuestra propia familia? ¿Por qué razón? Porque también los publicanos cobraban una parte adicional, que era la parte que les quedaba a ellos. Y la mayoría de publicanos eran ricos y famosos, hermano. ¿Por qué razón? Porque se lucraban del exceso de impuestos que ellos cobraban a los ciudadanos de aquel momento de la historia. Entonces, claro, eran para ellos, hermanos, hablar de publicanos eran hablar de personas, ¿verdad?, desechadas, personas no queridas, no amadas, odiadas, precisamente por eso. Pero vea qué lindo lo que vemos aquí en la palabra de Dios, hermanos, que muchos de estos publicanos y de los pecadores, estamos hablando ahí de rameras, estamos hablando ahí de personas que se dedicaban a lo malo, a toda clase de mal, que clasificaban en lo que se llama pecadores aquí. Pero vea qué lindo, hermano, la casa de Mateo, ahora convertido a Cristo, se convirtió en una casa donde muchos publicanos y pecadores vinieron porque querían oír de Jesús, querían recibir lo mismo que él había recibido. Gloria a Dios. Bienaventuradas aquellas iglesias, hermanos, cuando nos convertimos en un lugar de apertura para toda persona que necesite de Cristo. Bienaventurado ese hogar de familia, hermanos, que se abre
para darle una oportunidad a cada persona que necesita de Cristo, que tiene sed y hambre de conocer la gracia, el perdón de Dios. Bienaventurado aquel cristiano que tiene pasión por aquellas personas que no tienen a Cristo y que quiere que reciban lo mismo que Él ha recibido de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, y esa es una bendición para todos nosotros como cristianos. Así que mire, responderle a Cristo implicó para Mateo salvación, implicó para Mateo que la presencia de Cristo vino a él y a su hogar, pero también representó, hermanos, ser un canal de bendición de parte de Dios para bendecir la vida de toda persona que necesita del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, hay una cosa aquí de la cual debemos de guardarnos. Y es que cuando la casa de Mateo se convierte en un lugar, hermanos, donde muchos vienen para recibir la palabra de Cristo, la salvación de Cristo, vea lo que pasó. El versículo 11 dice: cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a los discípulos, y esto fue lo que le dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona se convierte en un canal de bendición para testificar del amor de Dios, cuidado, se va a levantar el enemigo y va a tratar de desanimarlo para que usted deje de servir a Dios. Entonces los fariseos, aquí siendo instrumentos del enemigo, comenzaron a criticar a Mateo. ¿Cómo es posible que tú abras tu casa para que vengan estos pecadores aquí a reunirte en tu casa? ¿Cómo es posible que ese maestro que dice ser profeta de Israel se siente en este lugar a comer con publicanos y pecadores? Hermano, el enemigo adversa el servicio, por eso usted no debe dejar de servirle a Dios. El servicio tenemos que, hermano, mire, del momento que Dios nos llama a servirle, por favor no suelte las riendas del servicio. No suelte, hermanos, las riendas del arado. Amén. Como dijo el Señor, el que ha tomado el arado del reino de Dios, no vuelva atrás, ¿verdad? No mire hacia atrás, sino que vea hacia adelante en el nombre de Jesús. Porque el enemigo va a tratar de desanimarlo, para que usted no siga, para que usted no hable, para que usted no testifique, para que usted no sea un canal de bendición para las personas que necesitan de Cristo. Le va a instar para que abandone el servicio, el ministerio, el llamado que Dios le ha dado. Pero usted repréndalo. Y a veces sutilmente el enemigo, hermano, nos roba el servicio a Dios. Por ejemplo, algunos los promueven en el trabajo y dicen: mire, ya lamento, les tengo que dar la mala noticia, que ahora me han promovido en mi trabajo y ya no tengo tiempo para ir a la iglesia, ya no tengo tiempo para enseñar, ya no tengo tiempo para predicar, así que aquí están los ministerios que me dieron, porque ya no los puedo ejercer, porque ahora ya no tengo tiempo. Esa es una trampa del enemigo, hermano. Usted sígale sirviendo al Señor. Y aun cuando lo envíen, hermanos, allá a trabajar a la India, o lo envíen allá a China a trabajar, allá predique el evangelio de Cristo. Allá sírvale a Cristo. Allá hable del amor de Cristo. Allá hable del perdón de Cristo. No hay barrera para el servicio. Hermanos, el enemigo va a tratar de desanimarnos y robarnos la bendición de servir a Cristo. Pero usted y yo sigamos adelante en el nombre de Jesús. Digámosle: Señor, yo voy a seguir predicando tu palabra, voy a seguir hablando de ti, voy a seguir proclamando que tú eres el único camino, verdad y vida, voy a seguir proclamando que en ti hay perdón y vida eterna. Señor, no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuáles sean los obstáculos, no le demos, hermanos, como dijo Pablo, lugar al diablo. Sigamos enseñando la palabra de Dios, porque ese es el servicio al Señor es parte de la bendición que recibimos por seguir a Cristo, por recibir la bendición de la salvación de Dios en nuestras vidas. Ahora vea qué interesante la manera como Jesús responde
a este obstáculo de los fariseos hacia Mateo, que se había convertido en un servidor de Cristo. Vea la respuesta de Jesús en el versículo 12. Dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Para qué? ¿Por quiénes vino Cristo? Cristo vino por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Somos todos, hermano. Todos, dice la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que cuando aquella mujer, capítulo 8 de Juan, cuando aquella mujer es llevada, de 12 de Juan, es llevada, 8, es llevada delante de Jesús y le dice: esta mujer la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Están retando al Señor. ¿Y tú qué dices? Vamos a ver que aquí lo vamos a agarrar al Señor. Y entonces Jesús le dice: mire, el que esté libre de pecado, es decir, el que nunca haya cometido ningún pecado, el que sea una persona perfecta que nunca ha fallado, el que no tenga nada del cual deba de ser reprochado por Dios, en este momento tome la piedra y tírela sobre esta mujer que es acusada de adulterio. ¿Y qué dice la palabra? Que desde los más viejos hasta los más jóvenes botaron las piedras y fueron yéndose, hasta que se quedó sola la mujer. Y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice: Señor, se han ido. Y entonces Jesús la perdona y le dice: mujer, yo no te condeno, vete y no peques más. En ese acto, hermanos, el Señor estaba otorgando el perdón por misericordia a aquella mujer que en el acto la habían encontrado, según decían los acusadores, en el acto del adulterio. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, hermano. Entonces, bienaventurada la iglesia, bienaventurado el cristiano, hermanos, que no cierra su corazón a aquellos que necesitan del perdón. No nos convertimos en jueces de ninguna persona, sino, hermanos, en mensajeros de un mensaje de esperanza en Cristo Jesús para aquellos que necesitan de la gracia de Dios. No importa cuál sea el pecado en el cual hayamos caído o la persona ha caído, nosotros no hemos venido a este mundo como iglesia para condenar a las personas, porque ni Cristo, hermanos, vino para condenar, sino que la Biblia dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo mediante él. Y así también la iglesia no estamos para condenar a ninguna persona, no estamos para mostrarnos, hermanos, ante la sociedad como una élite espiritualmente hablando, hermanos, que está muy por encima de las personas comunes en el mundo. No, la iglesia somos un grupo, somos un pueblo, hermanos, que somos pecadores perdonados. No somos pecadores perfectos, es decir, creyentes o perdonados perfectos. No, la iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos, que aun cuando no somos perfectos, pero vamos camino a la perfección a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor ve la actitud farisaica de tratar de condenar a aquellos que le están dando oportunidad a los pecadores para que reciban, hermanos, el milagro del perdón, ahí entra el Señor y dice: no, es que yo no he venido por los sanos o los que se consideran sanos, sino que yo he venido por los enfermos. ¿Está usted enfermo? Cristo es la solución. ¿Está usted enfermo de su alma? Cristo es el gran perdonador, el gran restaurador. Es aquel que puede cambiar nuestra vida. Es aquel que puede renovar, hermano, transformar nuestra vida. Y vea lo que dice en el versículo 13:
id pues, y esto también el Señor nos lo dice a nosotros, palabra de Jesús, id pues y aprended lo que significa. ¿El qué quiere el Señor que aprendamos? Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, de aquellos que Él ha redimido? Hablemos de Mateo, hablemos de nosotros que hemos recibido, hemos decidido seguir a Cristo y hemos recibido el mensaje del perdón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros? Quiere que tengamos misericordia. El Señor no nos ha llamado, hermanos, a presentar ofrendas, es decir, una liturgia evangélica, una conducta externa como evangélicos o cristianos sin misericordia en el corazón. Los cristianos no somos llamados a ser tropiezo para aquellos que necesitan buscar el perdón de Dios, sino que somos llamados para ser facilitadores, para ser canales, para ser instrumentos, para que todo aquel hermano que necesite de Cristo pueda encontrar la gracia de Dios en Él a través de nuestra participación. Es por eso, hermanos, que la iglesia debe estar llena de misericordia. ¿De qué serviría, hermanos, una iglesia que pueda tener una excelente liturgia, que pueda tener un perfecto programa a desarrollar, pero no tenga misericordia hacia el pecador? Que no tenga misericordia hacia aquel hermano que está atado, que necesita salir de esa esclavitud espiritual para encontrarse con el Señor. Entonces, eso es lo que Cristo nos dice acá. Él no quiere sacrificios vanos, sino Él quiere que aquellos que hemos sido redimidos por su gracia tengamos misericordia. Y es lo que tenía, fíjate qué interesante lo que tenía Mateo, porque Mateo lo acababa de salvar el Señor, fíjese. Y el Señor llenó su corazón de misericordia. Y él dijo, no, esto es tan grande, es tan profundo, tan bello, tan eterno, tan trascendente, que tengo que dárselo también a mis amigos. ¿Y a quiénes llamó? A los publicanos. ¿Por qué? Porque eran los que conocían, los que estaban más de cerca, eran parte de su clan, ¿verdad? Los publicanos a lo mejor tenían una asociación de publicanos y pecadores en aquel tiempo. Entonces él fue a la sociedad y les dijo, les voy a hacer una invitación hoy a todos los publicanos y pecadores, vénganse a mi casa, los invito a comer unas pupusas y vamos a oír un mensaje de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, mire, si usted se mueve en un gremio de cualquier profesión que sea, y usted sabe lo que significa esa profesión, o las personas usted las conoce y sabe que necesitan de Cristo, lo que usted ha recibido, usted y yo estamos obligados a llevarles también ese mensaje a Dios, a cada persona que lo necesita. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, que la iglesia sea una casa de misericordia, que la iglesia sea, hermanos, cada miembro tenemos que ser un canal de misericordia. No, aquí no venimos a condenar a nadie, aquí no venimos a cerrarle la puerta a nadie, hermano, sino que aquí lo que tenemos que hacer en Cristo es darle oportunidad a toda persona para que escuche la dulce voz de Jesús que le dice, sígueme. Y seguir a Cristo implica la salvación, implica que la gloria de Dios viene a nuestra vida, implica que el Señor se convierte en Señor de nuestra familia, de nuestro hogar y de nuestra vida. Implica, hermanos, que Dios hace de cada uno de nosotros un canal para su servicio, para su honra y para su gloria. Entonces, hay un tiempo en que Jesús nos visita. Y si para usted este día es el tiempo, el día, el momento que Dios lo visita, ¿qué podemos decir? Es el tiempo de responder al Señor y decirle, Señor, te necesito en mi vida. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero seguirte, quiero honrarte, quiero caminar contigo, quiero hacer de tu plan mi proyecto, quiero hacer de tu bendición mi bendición, hermanos, porque es necesario que cuando Jesús nos visita podamos abrir la puerta
para que Él entre y que Él pueda comer con nosotros. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das. Señor amado, este es el tiempo de la visitación divina para cada uno de nosotros. Así como tú, Señor, aquel día, en tu calendario divino, visitaste a Mateo. Y gracias a Dios que él respondió porque entendió el tiempo, el día de tu visitación. Así también, Señor amado, en este día, Padre, tú sigues hablando, tú sigues llamando, tú sigues, Señor, haciéndonos la misma invitación. Sígueme y tendrás vida eterna, sígueme y tendrás la respuesta a tu vida. Sígueme y cambiaré tu destino eterno. Sígueme y recibirás la paz que es el resultado del perdón de Dios en tu vida. Jesús nos sigue llamando para que vengamos a Él y recibamos la bendición de la salvación. Quiero pedirles que se pongan de pie en este momento. Ore por un momento más. Oramos por un momento más, Señor Jesús. Y mientras ustedes, los que ya hemos respondido a ese llamado a Jesús, oramos, quisiéramos dar una oportunidad para todas aquellas personas, si aquí tenemos alguna persona que quiera responderle a Jesús, así como respondió Mateo, se levantó y le siguió. Si hay alguien aquí en este día que necesita responderle a Cristo, porque Él le sigue llamando para entregarle su vida a Él, queremos orar por usted antes que usted se vaya de este lugar. Queremos orar por aquellas personas. Si hay aquí alguno que quiera entregarle su vida a Cristo este día, yo le hago el llamado para que acepte la invitación de Jesús a seguirle. ¿Habrá alguien entre nosotros? Levante su mano ahí donde está y vamos a orar por ustedes. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, este día puede ser el día que usted tenga que rendir su vida al Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha tomado esa decisión y quiere hacerlo? Le invitamos para que este día pueda entregarle su corazón al Señor Jesús. Él está aquí para salvarnos. Él está aquí para perdonar. No está aquí para condenarnos, sino para darnos una oportunidad de vida. Pero es necesario que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien, por última vez, que quiera hoy rendirle su vida a Cristo? Aquí estamos para orar por usted. Quiero también hacer una invitación a las personas que han oído esta palabra a través del internet, de la televisión. Dios también le quiere dar a usted una oportunidad de responder a ese llamado de salvación. Si usted quiere recibir a Cristo ahí donde usted se encuentra, allá en la distancia o aquí en el templo, haga esta oración conmigo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor Jesucristo, reconozco que he vivido lejos de ti, reconozco que te he ignorado en mi vida, pero este día, Señor Jesús, yo vengo para pedirte perdón.
Te pido, Jesús amado, que vengas a mi corazón, porque este día yo te recibo como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Cambia mi vida, Señor. Dame la vida eterna que tú has prometido para todos aquellos que invoquemos tu nombre. Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida. Señor, enséñame a vivir para ti todos los días de mi vida, hasta que tú vengas, Señor, o hasta que tú me llames a tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Padre amado, gracias, Señor, porque tú sigues obrando en nuestro tiempo. Gracias porque tú sigues, Señor, abriendo tus brazos para todos los hombres y mujeres, para todos los seres humanos en la tierra, Señor, que reconocemos nuestros pecados, que reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor amado, gracias por amarnos, Jesús, a pesar de. Gracias por amarnos incondicionalmente. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Padre, por la obra que tú haces en nuestras vidas a través de tu amado Hijo Jesús. Señor, te pido que bendigas la vida de cada familia, de cada uno de nuestros hermanos, cada familia aquí presente, Padre, que continúes bendiciéndole, guardando sus vidas, Señor, porque lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.